biblioteca. Shh. Esto no es Cleveland, esto es Cincinnati. This person that sees anybody throw anything over this field, point them out, and get them out of here. You don't live in Cleveland. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la biblioteca, otra semana, la 16 ya de esta parte del podcast. Esta semana pues hablaremos de Chuck Studley, de un entrenador que no sabría calificar si de buen recuerdo o de mal recuerdo para nosotros. Nos entrenó más de 10 temporadas, creo que fueron 13, pero dirías así, es de buen recuerdo, pero como que nos ayudó de alguna manera a quitarnos, a que no ganásemos una Super Bowl, pues seguramente no es de buen recuerdo, ¿no? Digamos, fue el gran olvidado que tenemos, ¿no? Detrás de Bill Walsh, de esos 49ers, porque eso fue su coordinador defensivo, pero antes estuvo en los Bengals, y así que vamos allá con Starley, que nació el 17 de enero de 1929 en Maywood, Illinois. Tiene 96 años, por lo tanto, ahora, porque sigue ahí con vida, que yo sepa, y de joven pues fue alguien que jugó de guard en la Universidad de Illinois entre 1949 y 1951, pero en 1952 ya empezó a entrenar en el Alton High School. Estuvo allí hasta que se hizo cargo de la línea de Illinois en 1955. Mantuvo el cargo hasta 1960, año en el que pasó por UMass, la Universidad de Massachusetts, digamos, no sé cómo pronunciarlo bien a veces, pero terminó con un 7-2, algo que le dio la oportunidad de entrenar por primera vez en su carrera en Cincinnati, pero fue concretamente en los Bearcats, que estuvo ahí de head coach desde 1961 hasta 1966, con un balance de 27 victorias y 33 derrotas, y en esa época pues los Bearcats jugaban en la Missouri Valley Conference, y en el año 64 Starley fue elegido Missouri Valley Coach of the Year, o sea, lo mejor de la conferencia de entrenador. En 1966 dimitió como entrenador de la Universidad de Cincinnati y no volvió a entrenar hasta 1969, cuando se hizo cargo de nuestra línea defensiva, la de los Bengals, y estuvo allí un montón de años, hasta 1978. En 1979 después fue contratado como coordinador defensivo de los San Francisco 49ers, y esto fue algo muy importante para nuestros intereses, como decía antes, con Bill Walsh de head coach, que también venía de los Bengals, como bien sabéis. Los 49ers, con los 49ers y Starley de coordinador defensivo, pues nos ganaron la Super Bowl 16. Ambos estuvieron muchos años en los Bengals antes de esto, al lado de Paul Brown, que era el head coach. Además, Starley tuvo un momento clave pues en esa final, en esa zona de gol. Desaprovechamos hasta 4 oportunidades. Si habéis visto vídeos del partido, yo creo que lo vi hace ya bastantes años, creo que lo podéis encontrar en YouTube, y en ese momento pues nos quedamos sin anotar. En ese drive del tercer cuarto nos podíamos poner a 6 puntos de los 49ers, y bueno, fue en 3rd y 11, pues Ken Anderson conectó con Ross, pero fue parado a 1 yarda del primer down. Greg se jugó el cuarto down, y Johnson ganó el primer down a falta de 3 yardas de la endzone, y en esa jugada el linebacker Keena Turner pues no entendió que el coordinador defensivo Starley había pedido una defensa de línea de gol y se quedó en la banda, así que defendieron esa jugada
con 10 jugadores, para nuestros intereses perfecto, pero después llegó el momento clave, que fue que en primer down pues Johnson saltó por encima del right guard, se quedó en la yarda 1 y después el defensive tackle rookie y undrafted, pues John Choma, pues realizó el placaje junto al linebacker Bunce en la yarda 1. Según Starley dice, le hicieron doble bloqueo a Archie Reese, pero no bloquearon a Choma, quien corrió directamente hacia el doble bloqueo. Pensaron que Choma penetraría demasiado, lo que no sabían es que habíamos trabajado esa jugada durante toda la semana. Según el entrenador de línea de los 49ers, Bill McPherson, fue una jugada de engaño que yo sepa, Tom Landry de Dallas la popularizó en la NFL, no se veía muy a menudo, siempre era una jugada difícil para un defensive tackle, especialmente para Choma, porque no tenía experiencia. Y en segunda down, pues otra carrera de Johnson hacia el lado del left guard, pues Johnson era conocido entonces pues como el rinoceronte humano y sorprendentemente pues no ganó yardas. Anderson pues cambió la jugada y Berserk, que estaba en movimiento, debía bloquear al linebacker derecho Craig Puckey, pero Berserk no escuchó el cambio y Puckey pues empujó a Charles Alexander para dirigir a Johnson hacia Reynolds, y si Berserk pues hubiera podido bloquear a Puckey, pues Alexander hubiera podido bloquear a Reynolds y la jugada habría sido distinta. Según Forrest Gregg, esa fue probablemente la jugada que más nos perjudicó. David Berser era un buen bloqueador, pero el ruido era tan fuerte que no escuchó la señal. David bloqueó al hombre equivocado, dejando a un linebacker libre en el hueco. Y en tercer down, pues Anderson pues lanzó un pase corto a Alexander al lado derecho, pero el linebacker Dan Bunce lo placó a 30 centímetros de la línea de anotación. Cincinnati pidió entonces un tiempo muerto. La ejecución, la verdad que no funcionó. Alexander debía entrar en la zona de anotación antes de hacer su corte, en cambio lo hizo demasiado pronto, y Bunce era un suplente que entró en la defensa de la goal line. En la tercera oportunidad me moví hacia afuera, dice, hacia la banda, porque Alexander no dejaba de mirarme. Casi fui a por el balón, pero pensé, ¿y si fallo? Y me gustaba jugar al rugby, así que plaqué a Alexander levantándolo con un placaje de rugby, intentando derribarlo para que no pudiera avanzar. Siempre atribuyo mi habilidad como plataforma al rugby, no llevas equipamiento, tienes que envolver al jugador, y eso fue lo que hizo. Para Starley, el defensive coordinator, pues Bunce era un jugador normal, era grande, duro y fuerte, un competidor tremendo, nunca tenías que preocuparte de que Danny Bunce estuviera listo para jugar. Pesaba 230 libras, quizá 235, pero Dios mío, lo cronometrabas como un reloj de sol. Danny era un buen jugador de zona, pero esto era marcaje individual. Si lo ponías en marcaje individual, te caías de miedo, decía. Y sobre la posibilidad de que Bunce hiciera esa jugada, Starley dijo que diría que Bunce la haría una de cada 100 veces, pues ya es mala suerte que una de la vez que tocó hacerlo fue la de esas 100, pues para perjudicarnos, digamos. Y Greg decidió pues jugarse luego al cuarto down con una carrera de Johnson que se quedó a pulgadas de la zona de anotación. Fue la primera vez en toda la temporada que alguien paraba a Pete Johnson en esa situación, y nuestra reacción llegaría ya demasiado tarde, y Starley Walsh, pues antiguos entrenadores de Cincinnati, se llevaron la Super Bowl para San Francisco. Starley estuvo hasta el 82 en San Francisco y en 1983 fichó por los Houston Oilers como coordinador defensivo y acabó siendo el head coach interino con un pobre bagaje de 2-8. Y lo más curioso fue que los Dolphins pues se clasificaron para los playoffs, y su coordinador defensivo, Bill Arsparger, pues había sido contratado ya para la siguiente temporada como coordinador defensivo de Louisiana State.
y pues siguió dirigiendo la defensa de Miami en los playoffs, pero Starley estuvo allí observando que hacía, un poco incorporándose ya a su nuevo cargo, y el head coach, pues Don Chulo, dijo: es bastante inusual que un entrenador con un récord de 2-8 llegue a los playoffs, la verdad que sí. En 1984 pues pasó a ser el coordinador defensivo de los Miami Dolphins. Allí llegó a una Super Bowl con Chula de head coach, pero la perdió ante los 49ers, en la única que disputó el quarterback Dan Marino. La defensa de Starley, pues la verdad que era sospechosa. Acabó de la liga regular empatada con la mayor cantidad de yardas terrestres permitidas por intento, con los Oilers y los Vikings, con 4,7 de media por carrera, y en el puesto 19 en la menor cantidad de yardas permitidas. De su etapa pues en los Bengals como entrenador de la línea defensiva, pues hubo un episodio también con una de nuestras estrellas, era el defensive end Coy Bacon, que tiene el récord de sacks en una temporada de nuestro equipo con 26, creo que hay un artículo mío en la web de hace unos años sobre él, y antes los sacks pues no se contaban, pero los Bengals sí lo hicieron, y de inicio eran 22, pero contando los sacks compartidos se llegó a los 26 en una temporada. Y pues bien, pues Bacon acabó pidiendo el traspaso tras declarar al Cincinnati Inquirer que: quiero que se sepa que Starley y yo no nos llevamos bien, no podemos vencer a los equipos con lo que hacemos en defensa, discutimos constantemente, creo que es mejor que me vaya, decía Bacon. Así que su relación con nuestra estrella defensiva pues bastante mal pintaba. Ya hablamos de él una vez, y recordar que cuando Bacon pues falleció en el año 2008, pues Mike Brown pues dijo: fue un jugador tremendo para los Bengals, el mejor pass rusher que nuestro equipo haya tenido. Bacon ya había llegado tras tener problemas pues en los Chargers y los Rams, y según había informado al ficharlo Paul Brown, pues el problema fue que no quería entrenar el lunes tras el partido del domingo, como les había pedido al entrenador Tommy Protro, y habló con Protro sobre eso. Y después de esos 2 años con nosotros, pues fue traspasado a Washington pues junto a Lemar Parrish, que también había pedido el traspaso, ese jugador que entró este año en nuestro anillo de honor, el cornerback. Y después de ser coordinador defensivo Starley de los Dolphins entre el 84 y el 86, pues fue entrenador de linebackers hasta el 88 en los mismos Dolphins, algo bastante curioso, ¿no? Que pases de ser el coordinador al entrenador de linebackers y no te echen, pero bueno. Del 89 al 91, pues Starley, que volvió a los Bengals para entrenar a la línea defensiva y terminar así su etapa de entrenador, su carrera. Y bueno, era en los últimos 2 años de Sam White, si no recuerdo mal. Así que esto es todo para esta semana de este entrenador que estuvo muchos años con nosotros, pero nos jodió una Super Bowl. Así que esto es todo. Venga, Jude. Person that sees anybody throw anything over this field, point them out, and get them out of here. You don't live in Cleveland. You live in Cincinnati.